Bueno, pues adivinad por qué estamos aquí. Pues porque después del albariño toca el mejillón. Y eso lo sabe cualquiera que sepa de gastronomía y del buen vivir en nuestra tierra y en el extranjero. Próximo fin de semana, fiesta do Mexillón e o Berberecho en Vilanova de Arousa, edición 31, que empieza el jueves a mediodía con la apertura de la carpa que va a estar en la plaza del Castro. Con los precios populares habituales. Se va a ampliar la carpa un poco, ¿no? Sí, se va a ampliar la carpa porque el año pasado no dio abasto y este año, eso son buenas noticias, quiere decir que hay gente, hay una previsión de incremento de un 15-20%, a ver en qué da al final con respecto al año pasado, y por lo tanto pues ampliamos la carpa, la forma de entregar los tickets y todo para que sea más ágil, porque al haber más gente pues hay que darle más brasa. Son 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. Sabéis que el sábado, aparte de todo esto y de que va a haber por las noches espectáculos, pero que el sábado se suma, que es la tradicional, se celebra el Día del Carmen en Vilanova, y con la famosa procesión marítima, que sabemos que cada vez viene más gente, ¿no? Creemos que debido a la cantidad de gente, como eso que nos está mirando por la ventana, que hay en el pueblo estos días, va a ser un éxito. Creo que las cifras de turismo de este año vuelven a ser un récord, no están aún cerradas, pero por lo que estamos viendo de visitas y todo, va a ser un récord y que siga así. Ya llegamos al ecuador del verano con un tiempo fresco como el que estamos llevando hoy, un calor de narices, y el fin de semana pues también se prevé, estuve mirando, seguimos con el mismo tiempo. Que la gente venga, disfrute, coma, beba y que se proteja un poquito del sol, que esa llamada hay que hacerla siempre porque está pegando muy duro y no queremos ni síncopes ni disgusto. Pues nada, estamos aquí na Semana Grande de Vilanova, das festas de Vilanova. E bueno, o xoves, como ben dicía o alcalde, empezamos a 1 da tarde, vamos a contar con a presencia do Conselleiro de Cultura na apertura da carpa, así como outros compañeiros, xunto co alcalde. E bueno, a verdade, como ben dicía o alcalde, aumentouse a carpa este ano. O ano pasado quedou a efecto da organización pois escasa. Este ano vamos a ir a preto de 600 persoas cada día. A carpa vai aumentar a 600 personas, pasamos de 450 a 600. O ano pasado venderonse máis de 5.000 racións. Este ano, ca apertura, ca aumento da carpa, esperamos chegar a moitas máis racións. E bueno, empezamos os xoves, o verdes temos pois o gran espectáculo aquí de Panorama. A verdade é que este ano pois as actuacións van en 3 puntos do pobo para que a hostelería e todos os comercios locales vexan. Vamos facelo a Panorama aquí, despois temos Milladoiro no que é a Praza do Castro, e despois temos o domingo Roi Casal no Xardín Umbrío, non? 3 actuacións de renombre nas que, bueno, pues invitamos a todo o mundo a vir a Vilanova este fin de semana. A verdade é que a festa do Mexillón ano a ano vai crecendo pois exponencialmente, e bueno, nos queremos bueno, pois invitar a todos, non só a xente de Vilanova, sino a xente de fora, a todos a visitar o noso fermoso pobo, que como ben sabedes, fai poucos días foi nombrado o pobo máis bonito da provincia de Pontevedra, e que para nós é un orgullo, non? Que estamos nos 4 en cada provincia, un pobo, e na provincia de Pontevedra pois foi nombrado Vilanova de Arousa como o pobo máis fermoso. Bueno, nos invitar a todo o mundo, temos de todo, temos sesión vermú, temos actuacións de noite, temos a carpa a mediodía e a noite, e nada, e pois tamén temos o sábado, como dicía o alcalde, esa gran procesión da Virxen do Carmen, non? O sea, temos os 4 días de festa, 4 días, bueno, pois unha festa gastronómica como o Mexillón, que é o noso produto estrella, non? Que máis do 60% do produto interior bruto do Concello de Vilanova de Arousa é o Mexillón e o Berberecho, non? Nós somos un pobo que, bueno, que vive do mar, tamén temos o interior co viño, pero bueno, pois a verdade é que rendir tributo a un produto como é o Mexillón e o Berberecho, pois estamos moi contentos.